Buenas noches. Empezamos una transmisión en vivo con un tema bastante controversial, de pasión y de terror, que son los tipos de posesión en el ser humano. Empezando con la posesión de nuestra propia mente, nuestro propio ego, nuestra propia verdad. Ahí empieza la posesión. Después viene la posesión del hombre contra el hombre. Y después viene la posesión de Satanás, que sin pedir permiso o dándole permiso sin que lo pida, muchos también caen en esa tentativa de pecado. Este tema que tengo aquí lo he estado estudiando durante los 4 años que tengo en el Evangelio y los considero para predicarlo, y de hecho lo hago. Hoy me tomo la libertad que Cristo me ha dado para hablar de su palabra y los tipos de posesión. Le voy a leer un poco de lo que tengo acá, porque no es mío, es de todos nosotros los que estamos en los caminos del Señor y de los que todavía no han llegado a los caminos del Señor, pero que se hacen preguntas y que muchos no sabemos responder, o las respondemos acomodadas según la teología. Vamos a leer los tipos de posesión. Empecemos por qué la de Satanás. Porque ya sabemos nosotros mismos que nos posesionan nuestras costumbres, nuestros propios deseos. Pero cuando se le da permiso a Satanás para que entre en el alma de cada uno, como le pasó a Judas, a Sansón y a muchos otros de la historia bíblica y los que no son tan bíblicas. En la caída de los ángeles rebeldes, la tierra se contaminó de maldad, haciendo rebelde al mundo. Y la humanidad, por causa del pecado, Jehová de los ejércitos fue provocado en su misericordia. De hecho, fue provocado en su amor, en su paz, en su corazón, cuando Eva desobedeció. Y Adán siguió a Eva y desobedeció también. Pero seguimos aquí. A tal punto de manifestar su enojo en terminar su creación del todo. Lo dice la misma Biblia y creo que es así. De hecho, es lo que estamos viendo en este momento, que es otro tema bastante delicado, que nos lo ha advertido durante miles de años de la mala conducta del ser humano, de esa posesión de poder, tratando de robarle el poder al Señor desde el huerto del Edén hasta la actualidad, sin dejar de mencionar la Torre de Babel. ¿Okay? Sin embargo, por causa de Noé, un hombre justo, el Señor nos da una oportunidad única de traspasar la barrera que puso el diablo para tomar toda la tierra y su creación para él. Para él. Vamos para aquí, para él. El Señor dice en la palabra que hizo el mundo para el hombre. De hecho, le dio poder sobre las aves, sobre el cielo, sobre el mar y sobre la tierra, para que el hombre tuviera ese regalo del Señor, de la creación del Señor. Es el huerto, una de las formas de interpretar el huerto. Nos regaló su creación, nos la regaló maravillosa, hermosa. Pero también para él, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor para él? Hizo al hombre, hombres y mujeres. Y ahí el enojo del Señor cuando hace la palabra que dice que iba a acabar con todo, con la tierra, con los animales, con todo. ¿Por qué? Por causa del hombre. Sin embargo, tuvo un punto de misericordia por el comportamiento de un solo hombre, que fue el caso contrario a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. No había ni uno solo y sin embargo salvó a 3, porque la cuarta, por mirar su pasado, pues, por mirar atrás, padeció. Ahora bien, en la primera ocasión que tuvo el demonio para desfigurar el plan de Dios, hoy en día no es así. Hoy en día es el hombre el que quiere desfigurar el plan de Dios. Y lo tenemos clarito.
se está haciendo socio de Satanás en muchos aspectos, en muchísimos. Génesis 2.34. Lean Génesis 2.34. Lo aprovechó rompiendo lazos de unión entre el hombre y la mujer. Viene aquí también que es el mismo lazo que tiene el Señor con la iglesia. Si leemos el Cantar de los Cantares, esa maravillosa relación íntima que tiene el Señor con su pareja, de la manera tan hermosa que se hablan entre sí, y de la creación de su hijo, del nacimiento de su hijo, cómo hacer su hijo y cómo hacer más hijos también, porque de hecho está ahí en el Cantar de los Cantares. Pero si nos vamos a Isaías, vemos también cómo el Señor rompe lazos con ese compromiso. Isaías 49 y 50. Pregúntale a tu madre por qué el esposo le dará carta de repudio. Es cuando sucede el rompimiento del velo en el templo de Israel. Pero bueno, ese es otro tema también que es bastante extenso. La unión santa, la misma que el hombre y la mujer deben perpetuar en la sociedad como digno ejemplo moral y familiar. Mateo 14, 3, 4, Efesios 5, 31, 32, 33, 1 Corintios 7, 5. El ser humano en su propia naturaleza, y estamos hablando aquí de la posesión, ¿cómo es que funciona la posesión? ¿Hasta qué punto Satanás posee a la persona? ¿Y hasta qué punto el hombre y la mujer culpan a Satanás de su propia mala conducta, es decir, de la iniquidad, de su propia fogosidad, ¿no?, interna, de su propia alma? Sí, no es Satanás solo, es el ser humano también. El ser humano en su propia naturaleza se cuestiona a sí mismo, haciendo vulnerable a tentaciones bajas. Los demonios aprovechan para poseer emociones y hacer presa de cualquier pasión al hombre. Génesis 3, 1 al 6. Dejando la inocencia, que es la que el Señor nos invita, a haceos como niños. Haceos como niños. En el pasado. Dejar la inocencia, la dejan en el pasado. Es decir, en el primer amor entramos con todo el amor, con todas las ganas, con toda la intención de servir al Señor, y lo hacemos fervientemente en nuestras canciones, en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones. Pero viene el homicida, viene Satanás, pero también viene el que le sirve a Satanás dentro de la congregación, que son los homicidas que no tienen perdón del Señor, dice la palabra, los adúlteros, los que fornican con la palabra del Señor y matan a estas almas. Esa es una de las posesiones, el hombre contra el hombre, porque quiere poseer el poder, el monopolio de la verdad, y no es así. Dejando la inocencia en el pasado, la primera tentación poseyó la pasión que el Señor nos señala como la más pecaminosa, la posesión más pecaminosa, de hecho, porque escuchan el reggaetón. ¿A quién incita el reggaetón? Todo lo que está en la Biblia lo tiene el reggaetón. Incita al pecado, es lujuria, es fornicación, es sexo entre familiares, es decir, eso es el reggaetón. Por eso es que yo en lo personal no comparto, no digo que sea malo, pero para mi gusto no me gusta, ni el cristiano siquiera. De todas estas pecaminosas, de todas, y está sujeta a nuestro propio cuerpo, la cual destruyó la moral y buena costumbre en lo terrenal. Pero estamos hablando de Adán y Eva, de la primera posesión, como ella, después de ser poseída ella en su pasión, inducida, también va y posee al otro, y así sucede. Eso es malo, eso es pecado, no lo hagas. Pero tu corazón y la Biblia te dice otra cosa, tu sentir te dice que no es así. Entonces nos hacen caer en pecado sin ser pecado. En cuanto a las leyes doctrinales de las congregaciones y las leyes doctrinales de X o Y labor. Y en lo celestial, seguimos, ocasiona muerte inmediata. Es decir, es tan terrible el pecado de la sexualidad, que es el primero que aparece en la palabra con Adán y Eva, que ocasiona muerte inmediata. Y es tan así que el que tenga alguna objeción, que la haga. Pero es tan así que la misma
Eva, la misma Eva y el mismo Adán, que el Señor le estaba dando larga vida, pues le acortó el tiempo de vida gracias a ese pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? Que se comieron una fruta de un árbol. Sí, su propio cuerpo es el árbol, donde se guardan todas las frutas, sí, todas las emociones. Porque la serpiente no puedes dejar de reconocer como un instrumento del diablo. Sí. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que no se dejen engañar como aquella mujer por la serpiente. ¿Y a quién se refiere? A una serpiente en el Nuevo Testamento. Se refieren a estas personas que engañan, que mienten, o se mienten a sí mismos, se engañan a sí mismos y se dan a usar como instrumento del diablo. Es la serpiente un animal astuto, sigiloso y venenoso, que se acomoda en vueltas y revueltas, se introduce fácilmente en todas partes y sabe derramar el veneno. Ya sabemos cómo lo hace muy sutilmente, y hace que todo parezca bueno cuando realmente no es así. Sin que se perciba. ¿Cómo puede Eva no percibir que una serpiente le hablara? Muchos quieren escuchar a la serpiente. Muchos quieren escuchar que es lo que lee, porque sus oídos están preparados para escuchar. Y el mentiroso, como el brujo, y entre otras cosas, como el tarot y así en lo sucesivo, el político, entonces el artista le dice a la persona cómo seducirla, cómo es que la seduce, porque está deseoso de escuchar y se le nota lo que nosotros llamaríamos en términos médicos la expresión del cuerpo, la expresión de lo que lo dice sin que se lo dice con los ojos, lo dice con la mirada. ¿Pensó ella acaso que era un ángel? No era un ángel, era alguien más. Dios estando en una serpiente, no puede estar en una serpiente, a pesar de que hizo hablar una piedra, o hizo hablar una burra, X. Pero en el discernimiento o el libro del Dios que el Señor nos dio, nos da la capacidad de tener dudas. Y por eso es que la palabra dice, pide discernimiento y pide confirmación. Pues sí, también dice Pablo, no se dejen engañar como lo hizo Eva con aquella serpiente. Eso está en el Nuevo Testamento. Porque alguno que pregona ser siervo de Dios y no lo es, también tiene dentro de sí una serpiente antigua que engaña sutilmente, 2 Corintios 11:3, seducidos con los vanos y capciosos discursos de esos falsos apóstoles que intentan captar, y tenemos ejemplos como estas mujeres apóstoles que no existen, de hecho son tanta mentira, es tan grande la mentira, que la palabra no nombra apóstoles por ningún lado, por lo menos no gobernando hombres y dándole clase a hombres. Y eso es parte de la serpiente, hermano, es la misma serpiente. Es fácil de entender, es fácil de comprender, pero como dice la palabra, que el demonio nos cegará el entendimiento y nos hará con mucho conocimiento, pero el conocimiento es de hombre. Ahora, ¿el entendimiento de quién es? Solo Dios da entendimiento, no hay otro. Y hay esa lucha de la carne contra el Espíritu de Dios y contra nuestro propio espíritu incluso. Posesión de pasiones, es decir, es una de las posesiones, poseer nuestras pasiones, pero ¿con qué facilidad? ¿Cómo se le permite a Satanás o a los súbditos de Satanás que posean las pasiones de la persona? Por preceptos humanos. Aquí no hay que el Señor me manda a decir, que el Señor le dice, que prosperidad ya va. Son capciosos, son preceptos humanos, posesión, autoposesión y después, como hizo Satanás, con la cola arrastrar la mayor cantidad posible de seguidores, pero no para el evangelio del Señor, sino para la ley del hombre. La serpiente fue maldecida, aunque comprendemos que es la serpiente material, sí, la serpiente que existe, la que se arrastra, pero también fue maldecida, es lo que quiere decir aquí, que fue maldecida la serpiente interna, la serpiente maliciosa del ser humano, esa capacidad que tiene el ser humano para mentir. Se refiere a una serpiente infernal o espiritual, maligna. También se llama espíritu inmundo. Y así se les puede llamar porque son espíritus inmundos. Que es otro tema también, que es digno de hablar. Todos los espíritus se juntan.
Por eso es que una persona puede tener muchos espíritus de pecado. ¿Por qué? Porque así como los borrachos se juntan para tomar aguardiente, las prostitutas se juntan para ser prostitutas. ¿Y quiénes van a ellas? Los que tienen espíritu de sodomismo, sodomasoquismo, sí, sodomismo, sodoma, es lo mismo. Eso está en la Biblia. Y se juntan, no se va a juntar un intelecto con uno que no tenga intelecto. No se va a juntar un sabio con alguien que sea totalmente distinto al sabio. Entonces, el Espíritu de Dios es sabio. Y cuando digo el Espíritu de Dios me refiero a los espíritus que cada uno de nosotros poseemos, que tampoco nos predican de eso, que estamos compuestos de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, y Dios es deidad. Dios no está compuesto de 3 partes, Dios es uno. Llamémosle espíritu, llamémosle padre, llamémosle hijo, llamémosle como le llamemos, es uno. Y lo dice Apocalipsis, lo dice en otro libro, que nosotros en sí vamos a ser uno solo en Él. Por eso es que el Señor nos dice, y harán cosas mayores que nosotros, que Él, haremos cosas mayores que Él. Tenemos ese poder porque estamos en Cristo. Y Cristo tiene todo el poder de Dios, de los ángeles y todos los dones. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A la gloria y honra de mi Señor. Disculpen. Ajá. O espíritu maligno. También se llama espíritu inmundo, porque sus sugestiones, ¿cómo sugestiona el espíritu inmundo? Sugestiona. Tiene por objeto los más viles placeres. El espíritu inmundo, aunque parezca que es muy bueno, no es verdad, es muy malo. Y si el demonio refuta por muy suyo a los que se revuelcan en los deleites. Ahora, ¿entienden lo que es la serpiente? Que se revuelcan con los deleites del hombre, sin pedir permiso, si es que la puerta está abierta. Deleites carnales o terrenales, en la expresión, comer el polvo como los serpientes. Si el Señor nos sacó del polvo, a todos, en el pasado y en el presente, y así va a ser en el futuro, que está terminando, por cierto, nos saca del polvo, de nuestra propia mentira, nos seguimos arrastrando en el barro. Entonces, ¿de dónde nos sacó el Señor? Muchos dicen que fue que nos sacó de la costilla y, bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero el que tiene entendimiento sabe que no es tan así, que habían otras tribus que llamamos nosotros naciones, a la gloria y honra de mi Señor. Porque si no, ¿cómo se casó Caín con una hermana si en la Biblia no dice que era una hermana? Conoció mujer, conoció la desnudez, entonces no era una hermana. Y fue otra tribu, otra nación o otro pueblo, pero no, entonces, ¿de dónde salieron estas personas de la misma edad de Caín? O sea, no tiene sentido. Miqueas 7, 16, 17. Otro ejemplo, como algunos se dejan poseer y ser arrastrados cual serpiente, en sus pasiones, baja a plenitud y gozo carnal. En Job nos ilustra, y qué maravilla es Job. Job es una maravilla. Incluso los que discuten con Job son gente con mucho entendimiento y conocimiento. Y es digno también de entender qué quieren decir allí. Ellos también dan un mensaje. Ilustra desde un siervo común a otros grandes conocedores de las leyes y estatutos del Creador para manipular las emociones de Job. Ahí estaba la serpiente. En estas personas que eran seguidores del Señor también y que conocían del Señor y que tenían ciencia, que tenían sabiduría, que tenían política, que tenían cargos públicos, porque ahí lo dice, Job lo explica, que tampoco los hermanos lo hablan, pero sí tenía cargos públicos, era un político. Cómo trataron de sobornar a Job en sus emociones. Sí, allí estaba funcionando la serpiente, para llevarlo a la culpa y obrar en contra de la rectitud en la humanidad. Y por supuesto, acarrea consecuencias espirituales, sí, que él mismo se acusara. Él tenía que acusarse él mismo. Es lo que busca Satanás. Satanás busca que uno mismo se acuse, pero cuando un hermano le dice a usted, usted está enfermo porque usted está desobedeciendo y Dios lo está castigando. No solamente está cometiendo un pecado terrible con condenarlo a usted, está condenando a Dios. Y eso es muy peligroso, porque la palabra dice que condena a un hermano, tiene ganado el infierno. Eso está en 2 de Pedro, 1 de Pedro, cuando el Señor desciende al infierno a predicar la palabra, que ese es otro tema. Ajá. Para fabricar un expediente, le fabrican un expediente al hermano para tapar sus propias culpas, para tapar sus propias penas, hermanito, y procesar a la pena de muerte a Job.
Estamos hablando a Job al común, nosotros como Job también. Primero, levantando juicio humano. Y seguidamente el demonio solo toma un apunte de lo que ya por derecho el hombre le ha dado poder de reclamar, lo que en el huerto se consumó. Job, léanse Job todo el libro de Job. Sí, lo que en el huerto pasó fue abrirle la puerta. Si ustedes leen cómo aquel hombre no quiso matar a Caín, porque dice, si lo mato me condeno 70 veces o no sé cuántas veces. ¿Quién le enseñó a aquel hombre las leyes? Porque la Biblia está compuesta de leyes judiciales y de leyes morales, que fue la que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros. Las leyes morales, aquí y aquí, para salvar el alma. Aquí y aquí, para que el hombre no nos juzgue, porque la ley del hombre juzga, que son las leyes que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero la ley de Dios salva, que son las leyes morales. Entonces yo por ley moral, y cualquier persona que tenga en su corazón tenga amor, que es el mayor de todo, también lo dice la palabra, pues será salvo. ¿Verdad que sí? Un hombre con poder económico y político fue devastado por la serpiente. Job 19, 9, 24, 7 al 25. Satanás en las personas, y esto es algo que aprendí en los cultos, cómo es que Satanás posee las personas según el cargo ministerial que tenga. Así lo hace con los políticos, así lo hace en la casa, en tu casa. Al hijo lo posee de una manera, al padre de otra manera y a la madre de otra. Ya lo entendí. Satanás en las personas de alto rango actúa en él mismo. Es decir, hay demonios, infinidad de demonios, pero cuando son cargos religiosos, es el mismo Satanás. Cuando son cargos religiosos, es el mismo Satanás y sabe cómo hablar, sabe cómo escuchar y sabe cómo responder. Eso ya yo lo viví. Eso es una experiencia personal que tengo desde que empecé el Evangelio, de cómo Satanás posee. ¿Cómo es que una persona puede estar predicando a la gloria de Dios, alabado sea Jesús, y está poseído? O sea, no es cualquier persona, porque tiene un cargo ministerial. Pero viene el que viene entrando, ese lo posee, se arrastra, grita, y viene el hombre con pensamiento de hombre, alabando al Señor o glorificando al Señor, según él, y despacha al demonio incluso nombrándolo. Entonces, ¿por qué lo nombra? ¿Por qué lo nombra si lo menos que le interesa es nombrarlo? Eso está también en Pedro. Yo tengo otro libro que no debemos nombrarlo, porque es pecado, dice la palabra. Yo no estoy en contra de la palabra, ni en contra de nadie que lo haga. Que lo quiera seguir haciendo, que lo haga, pero sabe que tiene una cuenta pendiente con Dios. Sus propios, actúa el mismo o sus propios secuaces espirituales para provocar cualquier acto de iniquidad en un gobernante, ministros, gobernantes, presidentes, cargos en las Fuerzas Armadas. Hay muchas formas. Jefe militar, etc. Primera de Corintios 1:1, Mateo 4:1 al 10. Vamos con Juan el Bautista. Ese hombre era un hombre sencillo, normal, común y corriente. Y él acusó, hizo cargo político o hizo de protestante en contra de la iniquidad y de las malas acciones de aquella gente. Entonces, ¿quién me dice a mí que yo no puedo hacerlo? Pero también dice la palabra, ¿cómo debo hacerlo? Debo orar, debo pedirle al Señor por el alma de esa persona, o debo ir a tirarle piedras a la casa de él, o piedras a la institución del gobierno. Es pecado. Bueno, Bautista, un espíritu de seducción hace que provoque la pena de muerte contra él. A Sansón le corre la misma suerte. Y así en lo sucesivo. Es decir, la seducción es uno de los peores, la sexualidad, pues, es una de las peores posesiones que puede sentir el ser humano. Y es la más difícil de romper. De hecho, aquel hombre que no podía ser liberado del demonio, que está en el Nuevo Testamento, que el Señor les dice, ¿por qué nosotros no pudimos? Que le dice el papá, según la traducción, porque hay unas traducciones que eliminan esa parte porque convenientemente no les interesa, porque hay mucha contaminación dentro de las mismas organizaciones religiosas. El hombre le dice al papá, un rato está en fuego y un rato está en calor, en frío, en agua. Es decir,
Un rato era muy fuerte y otro rato era muy sutil. Sí, el muchacho realmente tenía un problema de homosexualidad. Y los apóstoles le preguntan, Señor, ¿cómo hiciste para sacarle ese demonio si nosotros no pudimos? Porque solamente sale con ayuno y oración. Hay Biblias que incluso esta, que es católica, de la nueva versión, lo tiene quitado. Y por ahí tengo otra que no la veo, que es la nueva traducción viviente. Tiene 10 versículos quitados que tienen que ver con eso. Que yo estoy haciendo aquí apología del delito. No, no, no. Es que son problemas reales. Y la sociedad lo sabe. Pero lo hace ver como que eso es bueno. Y el Señor en ese tipo de posesión es porque alguien le permite al demonio obrar en él. Y lo va a hacer según las capacidades. Pero así obra el Espíritu de Dios también, según las capacidades de la persona. Ajá. Mientras que a José, ok, la misma suerte. Eso fue Sansón, a estas personas que fueron al mismo Adán. Pero hubo un hombre que es digno de recordar y que todos los cristianos deberíamos de hacer, nombrarlo en las predicaciones. Aquel hombre llamado José, que corrió desnudo y no se dejó poseer. Fue a la cárcel y casi que lo matan. De hecho, lo condenan a muerte por culpa de la mujer. Le castigan por rechazar una provocación de una adúltera, demostrando el poder del libre albedrío. Ahí voy. Una vez estuve en una congregación donde había unos magísteres en teología y dicen ellos, y todos lo aplaudían, que nosotros ya no tenemos libre albedrío. Así que el cristiano evangélico no tiene libre albedrío. Que nosotros somos ya poseídos por el Espíritu de Dios. Ah, pero es que tenemos el Espíritu de Dios que nacemos, que es el Padre, que es el cuerpo, alma y espíritu. Y dice la palabra que es el que gime y clama por nosotros. Y dice la palabra que es el librito de vida que tenemos cada uno de nosotros, que nos anota cada cosa que hacemos, bueno o mala. Pero entonces cuando le damos permiso a Él también de arrepentimiento, Él también nos anota eso. Y no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que el Señor nos regala a cada uno, ¿sí? Individualmente. Es lo importante que es el huerto del Señor, que somos nosotros el huerto del Señor. Que Él pone un ángel allí con doble espada, una espada que corta para adelante y para atrás. ¿Quién es? La palabra del Señor con un espíritu del Señor, que no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu que es santo, que va al cielo, que nunca va a ir al infierno. El alma sí, a los pecadores. ¿Ok? De decidir plenamente en el libre albedrío no pecar o pecar. Es grande y poderoso mantener el compromiso del respeto y amor a Dios con el tierno pero justo temor al poder celestial. Sí, con el tierno así, con verdadero amor. Es decir, todos vamos a pecar porque somos hombres y somos mujeres con pasiones que nacemos con ellas y venimos producto del pecado. Pero ¿qué es lo que debemos hacer todos? En la gracia que el Señor nos regaló. No ir a matar a una oveja. O no ir al templo para que nos maten a nosotros, como muchas veces lo hace el pastor y los hermanitos que tienen cargo ministerial. No, es ofrecer la ofrenda de este mismo cordero que soy yo, como una ovejita que soy, como lo hizo Jesús, y ofrecerme en arrepentimiento. Es ahí donde viene todo el secreto de vivir en el Evangelio. Vivir en permanente arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, todo. El que se la dé de santo, bienaventurado, dice la palabra, pero yo no. Si yo trato en lo posible de ser mejor, amar a mis hijos, amar a mi madre, a mi padre, perdonar y pedirle perdón al Señor y que me perdonen ellos a mí también, porque también he cometido errores. Pero entonces no voy a lavar mi vestidura escondido, no, tengo que ponerla al sol. A su vez Jesús es la principal herramienta para reparar el alma, no hay otro. Todo aquel que se pare en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, le está echando tierra en la cara a Jesús. Porque si la palabra lo explica en Isaías, en Salmo, en Malaquía, en Jeremías, lo explica en Génesis cuando vino Melquisedec, que era el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué ahora le vamos a echar tierra a Jesús? Si todo el poder está puesto en Jesús, todo dice la palabra. El que no esté de acuerdo con eso, que el Señor lo bendiga. Pero si todo el poder está puesto en Jesucristo, todo, de los ángeles, de todo, entonces, ¿por qué no podemos pedir en el nombre de Jesús solamente? Ah, porque eres un solo Jesús, no. Porque tú, que el que está ahí, que dice Padre y Espíritu Santo, sabe que no está hablando en la palabra del Señor, no está siguiendo las doctrinas de Jesucristo, no está siguiendo las normas de Jesús, ni siquiera está reconociendo el sacrificio de Jesús. Y hay que reconocer el sacrificio de Jesús, porque Él dio la vida por nosotros, porque todo fue hecho para Él, y Él hizo todo por nosotros, ¿sí?
Sí, no vamos a reconocer nunca entonces que Jesús es el que nos gobierna a todos nosotros en el sentido emocional, en la gracia, sí, un sentimiento que debemos tener guardado en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo he visto la gracia del Señor y tal vez por eso no me he retirado. He tenido problemas en este transitar de la vida, como dice, en esta batalla, en esta guerra que tenemos todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Pero no sé por qué los cristianos a veces un poquito maduros. Pero bueno, tenemos también me gozo, como dijo Pablo, en la dificultad también me gozo. En el tierno pero justo temor al Padre Celestial. A su vez, Jesús es la principal herramienta para reparar el alma. Desde tiempos antiguos el Señor nos demuestra el gran amor a los siervos, algunos afanados como Noé, Abraham, Moisés y otros rebeldes como Jacobo, Jonás. Cuando digo Jacobo es tremendo esto también. Por ejemplo, Salomón, un hombre con tanto entendimiento y tanto conocimiento. Jacobo, que luchó contra el ángel. Efraín, que le dieron una nación para que la gobernara y la vendió por una mujer. Es decir, para que ustedes más o menos tengan idea de quiénes somos nosotros. Mayores que ellos o menores que ellos. No, somos igualitos, de carne y hueso. Como si no fuera así, Jesús no se hubiera enojado. Si no fuera así, Jesús no hubiera llorado. Jesús vivió en carne propia, siendo Dios. ¿Qué siente el hombre? ¿Cómo son las pasiones del ser humano? Las conoció en vivo y directo. Entonces, nosotros en vivo y directo debemos reconocer que Él es nuestro Salvador. Que Él es el que nos da a nosotros esta bendición de poder vivir una vida eterna. En el presente de esta era mesiánica, de Mesías, pues del Mesías. Y también tenemos tenemos hombres al servicio de Cristo con temperamentos diversos. Ahí es cuando la palabra nos habla. Por ejemplo, los animales que están en Daniel, somos nosotros los animales. Y los animales que están en Apocalipsis también somos nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre el animal que está en Apocalipsis y el de Daniel? Que este es el perverso, el que le sirve a Satanás, el que hace guerra, el que maltrata, el que secuestra, el que viola, el que habla mal, el que odia. Bueno, ese es un animal. Y el que está allá en Apocalipsis es la diversidad, que es lo que dice aquí. Es la diversidad de temperamento. Y la palabra lo explica como el toro, que sea como el águila. También te dice que no sabe diferenciar entre un animal y otro. Es decir, el animal siempre somos nosotros, como animales. Nos llama animales el Señor. Porque si Él nos regaló la ciencia, nos regaló la sabiduría, la inteligencia, el procrearnos, el alimentarnos, el tener las herramientas necesarias para... ¿Por qué nos comportamos como animales? Irracionales de paso, sin más que animales. Y en todos los casos luchaban con sus almas puestas en el poder de la fe virtuosa y entendimiento. Estos que le dicen a ustedes que el que lee mucho se vuelve loco, bueno, no importa que se lo digan, pero sigan manteniéndose en la fe y en el entendimiento, que es igual que la virtud, igual que el amor. Son muchos derechos que adquieres cuando tienes entendimiento. Es una de las cosas más hermosas y poderosas que hay. Del gran poder del evangelio cristiano, Mateo 5, 17, 18, Marco 1, 1, 2. A partir de ese maravilloso momento del día en que María es poseída por el Espíritu de Dios para anunciarle su compromiso maternal del Hijo de Dios, que era el mismo Dios. Esa fue una de las posiciones más hermosas. Una de las posiciones más hermosas, aparte de la de Pablo. Cómo Pablo cambió el judaísmo por el evangelio y cómo cambió la iglesia católica, o en aquel caso era la iglesia romana, por el evangelio de Dios. Que muchos todavía no quieren. Muchos adoptan prácticas fariseas, que si testigos de Jehová, mormones, católicos y evangélicos libres, evangélicos no sé qué. Y entonces llaman a eso iglesia. Entonces están fragmentando el cuerpo de Cristo como en 800 millones de pedazos. Si el cuerpo de Cristo es uno solo, entonces ¿por qué hay que dividirlo de esa manera? La gloria de Dios. Que de solo pensarlo se llena de gozo el corazón de cualquier cristiano, ya que se sucede lo mismo por cada uno de nosotros, en aceptar también ese compromiso de nacimiento en Cristo, para dar una nueva buena noticia
de llevar en el arca humana, que somos nosotros el arca. Nosotros llevamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora el arca somos nosotros. Al Rey de Reyes, con oráculo terrenal, la Biblia. Y el oráculo espiritual, la que hablamos que el Señor nos pone en la boca. Es el tercer testamento. Primero, segundo y el tercer testamento. Somos nosotros los que hablamos de la palabra y los que el Señor nos da palabra en su debido momento. A veces nosotros sabemos lo que estamos diciendo, pero lo comprendemos porque tenemos entendimiento. Dejarnos poseer con dones del Señor. Ese es el don más maravilloso. La posesión del Señor. Con dones maravillosos. Sin prepotencia, sin vanidad. Es vivir la experiencia más sublime que cualquier ser humano pueda disfrutar. Primera de Juan. El don del amor dado por Dios es revelado en Jesucristo. Primera de Juan 4, 9, 10. Estar en comunión con Jesús es mudar todo pensamiento. Estar en comunión con Jesucristo es mudar todo pensamiento, acto y forma de hablar a un sistema superior de valores éticos, categóricos, simples, pero superiores, siempre dados al bienestar admirable, en testimonio que se traduce en respeto, observación, condenación y hasta envidia, por ser seguidores del ser más importante de la historia de la humanidad. Siendo un derecho humano, y a eso voy, derecho humano, esa DDD, HHH, derecho humano, bueno, el derecho humano más grande de todo el planeta Tierra, de toda la eternidad, es el derecho a vivir. ¿Y quién nos dio derecho a vivir? Jesucristo. ¿Alguien más le ha dicho a usted tiene derecho a vivir eternamente? Solamente Dios. El diablo te mata. El significado de la vida, un llamado instintivo natural de la supervivencia en cualquier ser vivo. Jesús, Emmanuel, Isaías 7:14, 8:8, Mateo 1:23. Cualquiera que niegue el querer vivir o quite la vida, niega a Dios con nosotros y a Cristo en el amor. Bendito es el Señor. Le doy las gracias por haber escuchado este mensaje. Lo pueden buscar en guardados, porque lo voy a guardar. Y fue un placer. Que el Señor lo siga bendiciendo.